El WhatsApp de Alerta Bogotá. Y las líneas telefónicas el 601-338-1868 o el 338-1730. Le antepone el 601. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante que tiene que ver con la ley Ángel, que protege a los animalitos, que castiga a aquellos que maltratan los animalitos. Si usted de pronto tiene alguna denuncia, no sabe qué hacer de pronto, si se encuentra con un vecino que maltrata a su animalito, su perrito, lo tiene en malas condiciones. Bueno, no sé, tantas cosas que uno ve hoy en día respecto al maltrato animal, pues bueno, ya estaremos hablando sobre esa, la ley Ángel, que ya está en vigencia. Ya nos estaremos preguntando a nuestro invitado de qué se trata esta ley, la ley Ángel. Mi estimado Benigno Muñoz Estepa, que hace parte también de la mesa de trabajo de A Chupar Barrote. Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Feliz viernes, Benigno. Hola Richie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, qué maravilloso día el que tenemos hoy a esta hora, a las 3 de la tarde y 8 minutos. Y por supuesto, recuerde Richie, que tiemblen los cafres, los abusivos, los tramposos, los abejas, los que se las dan de abejas, los incumplidos y los negligentes, porque llega A Chupar Barrote, señores. Sí, señora, A Chupar Barrote, mi estimado Benigno. Ya estamos aquí con nuestro invitado. Por favor, presenten a nuestro invitado, que ya lo hemos tenido aquí en otras oportunidades, pero hoy lo tenemos también aquí en este viernes hablando del maltrato animal, de la ley Ángel, mi estimado Benigno. Sí, señor, pues se trata de nuestro abogado, este señor más preparado que un yogur, mejor dicho, Enrique Saavedra Valdiri. El doctor Saavedra Valdiri, recordemos, es un destacado abogado aquí en la capital de la República y en nuestro país. Además, recordemos que es experto constitucionalista también, es experto en temas relacionados con el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, también el derecho tributario, mejor dicho. En todas las facetas del derecho está aquí nuestro gran invitado en A Chupar Barrote. Y por supuesto, le damos de una vez cambio a nuestro abogado, al doctor Enrique Saavedra Valdiri, pues quien nos va a dar pues una especie de explicación en cuanto a esa ley que está recién sancionada y recién puesta en funcionamiento, la ley Ángel. Se trata de la ley 2455 del año 2025, que no es más ni otra cosa que definitivamente cuando se pone la ley a favor de nuestros peluditos, de nuestros meninos y también de nuestros animalitos, las mascotas. La ley Ángel es una ley de las más importantes que se han creado desde el Congreso de la República y que ya está en marcha en Colombia. Doctor Enrique Saavedra Valdiri, bienvenido en A Chupar Barrote. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo me le ha ido? Bueno, Benigno, un saludo muy cordial a usted, a toda la audiencia amplia de su programa y muchas gracias por tantos títulos, pero mi especialidad es en Derecho Civil y Comercial. Claro, he dictado constitucional en la universidad, en la central particularmente, y pues uno como abogado tiene que ser integral en otros temas, pero importante el tema que vamos a tratar hoy, Benigno, la ley Ángel. La gente dirá, usted decía, reciente esta ley, tiene toda la razón. Sí, señor. Mire, se promulgó el 18 de abril de este año. ¿Qué quiere decir? Que lleva 2 meses largos, ¿no?, de estar en vigencia la ley. Esta ley es la que se conoce, lo que vino a modificar esta ley, es una norma del año 1989, que es la ley 84, que ya existía, que es el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Esta norma vino a actualizar, a modificar unas normas de esta ley 84 del 89, y pues la noticia que se dio esta semana es que ya tiene el primer capturado, porque se estableció ya como delito el maltrato animal, que venía siendo una conducta prohibida y sancionada desde la ley 89,
pero como de tipo administrativo, con multas policivas. Era prácticamente lo que llaman un saludo a la bandera. Usted no lo pudo haber dicho mejor, ¿sabe por qué? Porque esa ley, antes no había muy buena técnica legislativa, ¿y sabe cuáles eran las multas? De 50.000 a 100.000 pesos, porque en el año 89 eso era plata, y quedó del año 89 a hoy, ¿cuánto ha pasado? Tenemos 36 años, ¿no? 36 y la ley quedó de 50.000 a 100.000 pesos. Entonces realmente era una multa simbólica. Hoy en día ya se paga con cárcel. Y en la fiscalía en Bucaramanga se dio la primera audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento contra un ciudadano que ahorcó a un gato y lo mató. O sea que ya tenemos un precedente que creo que va a poner a pensar a las personas que maltratan animales muy, muy serio, ¿no? Bueno, pues excelente, doctor, pues esa apertura que da usted con esa noticia, y que por supuesto pues estas personas que llevan un animalito o llevamos un animalito en el corazón, y que por supuesto nos duele cuando vemos que están maltratando un perrito, así puede ser callejero, a un gato o cualquier tipo de animal. Especialmente esta ley es para los animales de compañía o viene a cobijar todo tipo, digamos, de animalitos en general. Eso es importante entenderlo, porque esta ley, como le decía, modifica el Estatuto Nacional. No es que se invente algo de nuevo, sino que lo viene a modificar para endurecerlo, pero ya desde el Estatuto Nacional de Protección a los Animales de 1989 se especifica que la protección es contra todo tipo de animal, sea silvestre, que es lo que conocemos nosotros como bravío o salvaje, o animal domesticado. Y simplemente allí se dice que hay unas prácticas en las cuales no se aplica el régimen de maltrato, pero sí es en primera instancia es contra todos los animales, ya que hay unas medidas que para experimentación científica, por ejemplo con las ratas, pues aquí no queda cobijado, porque eso es para un interés colectivo de toda la humanidad, ¿no? De desarrollar la ciencia, por ejemplo para comer, ¿no? Entonces sin infligirle sufrimiento excesivo, y en general es para todo tipo de animales que no pueden ser ni maltratados, ni torturados, ni matados, salvo que sea pues necesario, ¿no? Para el consumo humano, la experimentación, como ya dijimos, o simplemente una causal de estado de necesidad o legítima defensa. Por ejemplo, si usted lo va a morder un perro que se zafó de una cadena, pues usted lo mata y no respondería. De resto, para todos los animales y para todas las conductas, aplica este régimen sancionatorio. Es decir, lo único que obviaría esta ley es proteger estos animales que son plagas, prácticamente. Ah, sí, o sea, cuando miramos los animales, aunque la ley no lo dice de esa manera, porque la ley es redactada por abogados, que ni siquiera por políticos, porque los que redactan los textos son los asesores de las UTLs o unidades de trabajo legislativo de los congresistas, son los que presentan, o el gobierno a través de equipos jurídicos, pues no somos, porque yo también hago parte de la profesión, lo rigurosos que uno quisiera, por ejemplo, a nivel científico, porque usted que me hace esa pregunta, las plagas, y por ejemplo uno pensaría ciertos organismos unicelulares que pertenecen al reino animal, pues no están comprendidos, faltó, digamos, decir, pero se entiende por el texto de la norma que son animales que digamos que tienen animales complejos, pluricelulares, que mamíferos o de otro tipo, que digamos que no sean amebas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, siempre es bueno que haya un científico en los cuerpos de redacción legislativa. Eso no lo dice, pero se interpreta que son animales complejos, ¿no? O sea, cuando decimos animales complejos descartamos una babosa porque no es un vertebrado, por ejemplo. De resto, podemos interpretar, pero ahora que esto pasó de ser policivo a ser penal, ya en la justicia penal, hay todavía que ser más específico, porque la interpretación en vía judicial en materia penal está prohibida, y toda la analogía toca ser absolutamente taxativo para no ir a sancionar a quien no merece. Bueno, doctor, pues esto me alegra mucho, porque definitivamente ya hay otra herramienta más para enviar a chupar barrote pues a la gente que abusa de los animalitos, especialmente de las mascotas. Pues abrimos nuestra línea, Richie.
Sí, señor, ya están habilitadas las líneas, como siempre el WhatsApp de Alerta Bogotá, el 311-876-8985. Buenísimo que nos llamen, nos envía mucha nota de voz, pero bacanísimo que nos llamen para que podamos interactuar con ustedes. Y también a través del 601-338-1868 o el 338-1730, que son las líneas fijas, ¿no? Le antepone usted el 601. Hoy nuestro tema central es el maltrato animal. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes, habla con Floralba. Floralba, ¿se comunica de dónde, mi amor? De aquí del barrio Nueva Delhi. Del barrio Nueva Delhi. Bueno, ¿cuál es la inquietud para nuestro invitado, el doctor Enrique Saavedra? Señor, bueno, doctor, buenas tardes. Lo que pasa es que, mire, mi mami hace 40 años, ella vive en La Belleza, tiene una casita allá, y resulta que esa casita no tiene papeles. Hace 10 años mi mamá le dio el poder a una abogada para que le hiciera los papeles y todo. Ella hizo unos papeles, unos trámites. Después ella renunció como a los 5 años, le dio el poder a otra abogada y esa abogada no ha hecho nada. Uno va y le pregunta a ella se pone brava, ella no le da respuesta a uno, dice que no le puede ir a preguntar por nada ni nada. Y estamos ahí ya hace como 3, 4 años de ahí para acá que ella no nos da respuesta, ni llama, ni nada, y si la llamamos ella se pone brava, si va mi hermana y pregunta lo mismo, que dice que uno no puede ir a preguntar nada, que toca esperar y que toca esperar. Entonces la verdad no sabemos pues qué hacer en ese caso. Si su merced nos pudiera dar alguna orientación. Muchas gracias. Floralba, ¿no? Sí, señor. Bueno, Floralba, a ver, lo primero que hay que decir cuando se empiezan estos programas, incluso sería bueno decirlo todos los días, es que la orientación ciudadana que se da en los micrófonos de Alerta Bogotá, que yo felicito mucho este programa, y a su director Benigno Muñoz, pues simplemente es una orientación, ¿no? Esto no reemplaza una consulta jurídica, como lo decía el invitado ayer, que tocaría mirar el expediente completo y una serie de soportes, pero la orientación es, o hasta donde la oyente Floralba nos decía, es que la mamá de ella tiene una casa que no tiene papeles desde hace 40 años, que la abogada a la que se le pidió este trabajo se perdió por 5 años, no hizo su trabajo, y ahora hay otra abogada que tampoco aparece muy diligente haciendo el trabajo. Lo que hay que decir es lo siguiente: cuando uno dice no tiene papeles, pensaría uno que son las escrituras de compraventa, es decir, se le entregó la casa sin hacer las escrituras de compraventa y se le dijo, mire, habite esa casa, ahí están las llaves y es suya, pero jurídicamente no lo es. ¿Por qué? Porque en la tradición de bienes inmuebles, así se llama la transferencia de dominio, se llama tradición en materia de bienes. En el caso de los inmuebles requiere que sea documentado, y no en cualquier documento, en documento público, que es una escritura pública ante la notaría, y que esta escritura se registre o se inscriba en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que tenga jurisdicción en la zona. ¿Sí? En Bogotá hay 3 y en cada municipio hay una. Entonces, lo que hay que hacer, digamos que es para Floralba, o sea, después de 40 años se habrá perdido el contacto con el vendedor, ¿cierto? Para que se haga esa escritura. Sin embargo, ella al estar 40 años ahí como señora y dueña, aunque jurídicamente no lo sea, pero fáctica y probatoriamente sí lo es ante la comunidad, puede pedir la prescripción adquisitiva de dominio. Esa es una forma de adquirir el dominio cuando se es poseedor de las cosas por un tiempo que la ley establece, que en este caso, al no tener justo título, pero sí buena fe, son 10 años ininterrumpidos, continuos, de manera pública y pacífica, y puede pedir la pertenencia en un proceso judicial contratando un abogado que sea más diligente que los anteriores que de pronto ha contratado. Eso con respecto a lo que habría que hacer para que se le titule la casa, ya por otro modo o por otro título que ya no sería el contrato de compraventa, sino un fallo judicial que lo declara propietario por haber vivido allí más de 10 años con ánimo de señor y dueño, porque de lo que nos dice Floralba se desprende que la señora no solamente ha vivido allí, sino que ha tenido la voluntad de un verdadero propietario. Entonces eso se demuestra a través de obras, de mejoras, de pagos de impuesto predial, de los pagos de los servicios públicos, de, por ejemplo, contribución de valorización de todos los años, testimonios de los vecinos, etcétera. Si es propiedad horizontal, con el pago de las cuotas de administración. Entonces ella ha tenido voluntad con exclusión de cualquier otro, y tendría que, pues, el abogado presentar una demanda a quienes aparecen inscritos en el registro inmobiliario. Frente al abogado o a los abogados que han sido negligentes,
nosotros como abogados estamos sujetos al estatuto disciplinario, como en todas las profesiones. Nuestro estatuto disciplinario está en la ley 1123 del 2007. Nuestro ente que nos disciplina es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial o el Consejo Seccional en cada uno de los territorios. El Consejo Nacional viene a ser la segunda instancia en materia sancionatoria, que nos sanciona tanto a los abogados como a los jueces. Entonces, allí se puede acudir para una orientación también y le prestarán asesoría jurídica en caso de que considere que hay una falta disciplinaria por negligencia del abogado, por abandonar el proceso, etcétera. ¿Ese consejo dónde está ubicado, doctor? Bueno, en Bogotá, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca queda en la calle 85, carrera 12. Ahí hay un edificio que es el Consejo Seccional de la Judicatura. Ahí ella puede, o llamando al número que aparece en internet, no lo sé, ella dice necesito una asesoría jurídica y le orientan en qué zona o casa de justicia o en qué zona le podrían dar una asesoría, por ejemplo, de cómo interponer. Aquí es una queja disciplinaria contra el abogado, y dentro de las quejas que están tipificadas en el código del abogado, el código disciplinario, el abandono del cliente y la gestión es desafortunadamente el acto disciplinario más común en que incurren los abogados, que de pronto se pierden. Entonces el abogado por diligencia debería dar un informe a su cliente cada 6 meses por lo menos, así no lo diga en el contrato, no se lo pida, o cuando hay un movimiento significativo en el trámite que está adelantando. Pero pues digamos que desafortunadamente pasa eso, porque a veces tienen mucho trabajo, pero eso no es culpa abandonar pues el trabajo que ya se asumió. ¿Allí directamente se podría hacer un cambio de abogado o esto tiene algún proceso? A mí me encantan las preguntas de ustedes, porque uno se le olvidan cosas y ustedes lo reconducen a uno. Sí, hay una cosa que se llama poder. El poder es un documento en el cual se faculta a un profesional del derecho para que a nombre del cliente, que se llama poder dante, realice unas determinadas gestiones que se le encomendaron. El poder es revocable, sustituible, se puede... revocar quiere decir que uno se lo quita cuando quiera, ni siquiera hay que tenerle el consentimiento del abogado, y hay una sustitución expresa que es por un mismo documento que el cliente suscribe, o incluso una revocatoria tácita, que es cuando yo le doy poder a otro abogado con posterioridad porque el anterior se perdió, se entiende que el anterior queda revocado porque le di poder a uno nuevo. Entonces eso fue lo que hizo nuestra oyente. Pero de todas maneras hay que hacer una labor para que muchas veces el empalme se lleve a cabo, porque si se perdió el anterior, entonces con base en soportes incompletos o deficientes va a orar el nuevo abogado y no va a poder hacer la gestión también, ni un informe del anterior que adelantó, ante quién adelantó. Entonces el poder es revocable, pero siempre llamen a su abogado y díganle, doctor, usted está muy ocupado, lástima que no me pone atención, pero hagamos una reunión y usted le empalma al nuevo abogado que tengo, y de paso me entera a mí en que hasta dónde llegó usted. Pero digamos que a veces se pierde el rastro, ¿no? Pero mientras se pueda, sería bueno tratar de retomar donde quedó la gestión. Bueno, Floralba. Perfecto, ya se fue Floralba, claro. Pero creo que le quedó bien claro la explicación que le da nuestro doctor Enrique Saavedra. Más oyente, mi estimado Benigno, a través del 311-876-8985. Buenas tardes, bienvenida a Chupar Barrote. ¿Con quién hablamos? Don Antonio, buenas. Don Antonio, ¿a qué sector se comunica? De acá, estoy por Kennedy ahorita. Aquí por Kennedy. Bueno, don Antonio, bienvenido a Chupar Barrote a través de los 104.4 del FM Alerta Bogotá. ¿Cuál es la inquietud para el doctor Saavedra? Tengo una inquietud con el doctor Saavedra para ver si usted me puede orientar. Sí, señor, lo escuchamos. Doctor, muy buenas tardes, Dios lo bendiga. Gracias, Antonio, buenas tardes. Bueno, doctor, el caso mío voy a ser muy breve, tratando de que usted me entienda lo que le voy a decir. Resulta que yo tengo 72 años actualmente, yo vivo con una dama que tiene 57 años, hace 33 años llevamos viviendo. Unión Libre. Y hace 7 años adquirimos un apartamentico por el Fondo Nacional del Ahorro. Pero resulta que hicimos un mutuo acuerdo entre los dos de que ella se hiciera cargo, como ella trabaja en un puesto fijo, o sea, le llega un sueldo fijo, y yo pues aquí trabajando en el taxi pues no tengo sueldo fijo, entonces hicimos acuerdo de que ella pagara las cuotas del apartamento
mensualmente en el fondo, muy económicas. Y yo me hacía cargo de seguir pagando el arriendo, los servicios y ayudas para el mercado mientras se terminaba de pagar la cuota inicial del apartamento por el fondo. Pero entonces cuando nos llamaron a hacer las escrituras, pues dijimos que a nombre de quién las hacían. Entonces, pues yo le dije que las hiciera a nombre de ella, ¿sí? A nombre de ella. Entonces las escrituras quedaron a nombre de ella, del apartamento. Entonces yo necesito saber si yo tengo algún derecho si llega a haber una separación o algo, a ver si yo tengo derecho a reclamar a ese apartamento. Sí, señor. Sí, Antonio. Bueno, entonces, en Colombia, desde la ley 54 de 1990, que es la que empezó a regular la unión marital de hecho, le empezó a atribuir a la unión marital de hecho unos efectos bastante similares a los del matrimonio con la sociedad conyugal. Como ustedes saben, el matrimonio genera, salvo que celebren un acuerdo los cónyuges o contrayentes para excluir esta figura que se llama de sociedad conyugal, que se llamarían capitulaciones matrimoniales. De resto, se genera la sociedad conyugal, que es una sociedad patrimonial entre los esposos, que cuando por alguna razón se rompe el vínculo matrimonial, bien sea divorcio, bien sea separación digamos, de bienes, que no se rompe el vínculo, pero sí se termina la sociedad conyugal, o por muerte de alguno de ellos, se tiene que disolver y liquidar ese patrimonio en común. En el caso de los compañeros permanentes, como es el caso de Antonio y su compañera, no existe sociedad conyugal, pero sí una figura que se llama sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que a la larga es lo mismo, ¿sí? El rejunte que llaman, sí, ¿no? Hay que distinguir dos hechos, tanto el rejunte, que es digamos, de naturaleza personal, ¿sí? De ayuda, solidaridad, auxilio, afecto, de la parte patrimonial. Ellos también a su vez tienen la parte patrimonial, y esta se llama la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Es otra relación diferente a la personal. Entonces, ¿qué pasa? A partir del momento en que se constituye la unión marital de hecho, que es cuando empieza la convivencia, el derecho colombiano no protege todas las, utilizo su palabra, todos los rejuntes, no todos. Algunos duran 6 meses, otros 3 días, y ahí se puede haber comprado algo. No, sino los que tengan más de 2 años de permanencia, como para que sea unión marital de hecho entre compañeros permanentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues aquí el señor lleva un poquito más, que son 33 años, ¿sí? ¿El problema cuál es? Es decir, la figura de la sociedad patrimonial existe, entonces independientemente, Antonio, de quien haya puesto el bien del Fondo Nacional del Ahorro, sea a nombre de él o de su compañera, entra en el patrimonio de activos pasivos de ese patrimonio. El asunto es de naturaleza probatoria. No sé si Antonio está por ahí en línea todavía. Sí, señor. Antonio, dígame una cosa, Antonio. ¿Ustedes tienen alguna escritura pública donde hayan declarado en notaría que son compañeros permanentes? Sí, claro, sí. Ah, sí. Perfecto. Y eso sí, lo nosotros tenemos una que nos la hicieron por parte de un abogado. Perfecto. Sí, y cuénteme una cosa, ¿usted sabe si eso se inscribió en su registro civil y en el registro civil de su compañera? No. Habría que inscribirlo en el registro civil de la notaría donde está el nacimiento de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Yo por eso le iba a decir a Antonio, pero qué bueno que él me respondió. El problema aquí no es del contenido de la protección jurídica de los bienes de los compañeros que adquieren durante el tiempo en que están cohabitando. El problema es probatorio. Muchas veces no hacen lo que Antonio hizo. Antonio contrató un abogado para que el abogado le hiciera la declaración juramentada de la unión marital de hecho, desde cuando empezó, es decir, ya tiene protección legal, pero eso hay que inscribirlo en el certificado de registro civil de nacimiento. Desde ese momento, entonces, si no se ha hecho, se puede hacer, no importa qué tan antigua es la escritura de la unión marital de hecho. Desde allí se reconocen plenos efectos desde el momento en que inició la convivencia hasta el momento actual, porque no se ha disuelto. Entonces, para tranquilidad, Antonio, hay que decirle, tranquilo, usted obró bien y no quedó desprotegido en sus derechos, en el sentido de que si algún día terminara esa unión de hecho, no porque se dejen de querer, sino porque en últimas todos moriremos, ¿no? Y quien sea el compañero. ¿Señor?
Es que la inquietud mía es que tuvimos un disgusto hace poco. Bueno, entonces listo. estuvimos hablando sobre el apartamento, entonces yo le dije que yo por $2 no voy a pelear, pero que sin embargo me pertenecía algo. Claro que entonces sí. Ella me dijo no, pero es que las escrituras están a nombre mío. Don Antonio, ¿hay hijos en común? Sí, ellos ya, pero ahorita ¿mayores de edad? Vivimos solos. Sí, ellos ya se casaron, ya tienen su hogar, listo. tenemos incluso 9 nietos ya. Perfecto, entonces por el lado de los hijos no hay problema porque son mayores de edad. No. Cuando, si Antonio, Dios no lo quiera, no sigue teniendo éxito su unión con su compañera, no se preocupe que usted está perfectamente protegido por la ley. Ya le comenté cuál es, la ley 54 de 1990, sí, lo protege, igual como si usted hubiera estado casado, es lo mismo. Y ¿cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión marital de hecho? Básicamente nombre y la forma de probar, que el matrimonio es fácil de probar, la unión marital de hecho, pero usted ya la tiene probada porque tiene escritura pública y eso hay que inscribirlo en el registro civil suyo y de su compañera y tiene plenos efectos. Si en algún momento se va a disolver, no se preocupe, sí, claro, que ahí tiene que contratar un abogado y el abogado lo que hace es similar, haciendo una analogía con el divorcio, pero aquí se llama la unión marital y se hace una liquidación de los bienes adquiridos. No se preocupe que está plenamente protegido. O sea, muy abeja, don Antonio, ¿no? Muy pilo. Sí, más que abeja, pilo el hombre, claro. Sí, señor. 72 años y no tener dónde caer uno, sí es como difícil, ¿yo no? Pero es que hay mucha gente que le ha pasado eso, ¿no, doctor? Sí, claro. Así es. Sí, lógico, por eso precisamente yo algo tenía noticia de esa situación. Entonces dije, me voy a cerciorar. Y ahora que en este programa tan elegante que salió con Guamán, con Pacho Alerta, con Aníbal, con todos, pues entonces es como Pablo, o sea, de enterarse un poquito más. Pues. Bueno, muchísimas gracias, don Antonio. Un abrazo, verdad que le haya quedado bien clara la situación, la respuesta por parte de nuestro invitado, el doctor Enrique Saavedra. Más oyentes, ya saben que se pueden comunicar a través del 311-876-8985. Sigamos con nuestro tema central que tiene que ver con el maltrato animal, ¿no, mi estimado Benigno? La ley Ángel. Sí, señor, la ley Ángel, definitivamente. Bueno, doctor, ¿qué más tenemos para decir de esa ley Ángel? Pues ya sabemos cuáles animalitos están cobijados. Eso es cuando se protegen a los animalitos, ¿no? Lo que nos explicaba usted. Ahora cuando los animalitos nos hacen quedar como mal, ¿no? Con los vecinos, que va el animalito por ahí y comete ciertas fechorías, pues que son incontrolables, pero que definitivamente es la responsabilidad de los propietarios. Sí, señor, son dos situaciones distintas, pero ambas son importantes para quien tiene animales. A ver, cuando vale la pena hacer esta diferencia. Ahora, con la institución del maltrato animal como tipo penal dentro del Código Civil, dentro del Código Penal, que no solamente es a partir de esta reforma de la ley que mencionamos, la ley 2445, sino ya había sido desde la ley 1774 del 2016, cuando se reconocieron como seres sintientes, porque antes eran simples cosas, los animales. En el 2016, con la ley 1774, se les dio la categoría jurídica de seres sintientes y desde allí es que se establecieron tipos penales. Aquí la ley nueva endureció las penas, es la diferencia. Digamos, es de naturaleza penal, lo que el daño a propósito, doloso, maltratador de una persona, un animal, es de tipo penal, es decir, hay que entenderse ante la jurisdicción penal y ahí sí hay que chupar barrote, como le está pasando al señor de Bucaramanga. ¿Cuántos añitos más o menos, según la ley, estaría arriesgándose a alguien que cometa ese tipo de... Sí, en un momento le digo para terminar la respuesta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pero el punto es que es alrededor de 4 años, que significa que si el mínimo, ya le confirmo, si el mínimo está por debajo de 4 años, es escarcelable, quiere decir que se puede cumplir la pena en la casa, en un momento le confirmo. Si el mínimo está por encima de 4 años, le toca chupar barrote. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero lo que usted me preguntaba, y los que tienen animales que le generan daños a otros, aquí ya es de naturaleza civil. Fíjese que pasamos a un ámbito penal que es más grave a un ámbito civil. Cuando hablamos del ámbito civil estamos hablando de un tema patrimonial, que puede llegar a ser muy costoso, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que hay una cosa en el Código Civil que está desde el Código Civil es larguísimo, el artículo aproximadamente 2341, que habla de la responsabilidad por el hecho de las cosas. Entonces, cuando usted es dueño de algo y ese algo le produce
un daño a un tercero, usted está obligado como dueño de esa cosa a reparar. Y aquí, aunque el animal ya es un ser sintiente, se asimila de todas maneras que es de su propiedad. Entonces, aquí lo que usted tiene que hacer, lo que es esperar a que le llegue su demanda, pero de naturaleza civil, no penal. Quiere decir que aquí no se va a la cárcel. Aquí simplemente tiene que indemnizar integralmente los perjuicios. ¿Cuáles pueden ser los perjuicios? El daño a cosas, que es un perjuicio puramente material, o el daño a una persona, que ya puede ser gastos médicos, incapacidades, invalidez, puede llegar a ser muy costoso, pero aquí estamos hablando de naturaleza civil. Entonces usted aquí tiene que demostrar que aquí es un tipo de responsabilidad objetiva, porque usted puede mostrar su debida diligencia. Yo le compré la mejor correa, yo lo eduqué en el mejor colegio de niños ricos al perro, y ni así aprendió. No, usted, al tener una fuente de peligro, sobre todo hay una ley del 2002 que habla de las razas de perros potencialmente peligrosas, usted está obligado por todos los medios a evitar el desenlace dañoso. Y si por algún motivo, aún usted siendo el más diligente de todos, se ocasionó, usted está obligado a reparar patrimonialmente el daño. Esa es la diferencia para quien es dueño de un animal que causa daño, que para quien le causa daño al animal. O sea, es más grave uno causarle daño a un animal, y es obvio porque el ser humano tiene un contenido volitivo donde puede, digamos, razonar la gravedad de un perro, ¿no? Pero una es de naturaleza penal, otra es de naturaleza civil, pero ambas son, digamos que son, pues, situaciones gravosas, porque aunque lo civil sea menos grave, ahí se le puede ir una plata grande. Claro. Bastante grandecita, mi estimado Benigno. 3:38 minutos, más oyentes. Bueno, muy buenas tardes, bienvenido a Chupar Barrote. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Le escuchamos? Sí, señor, buenas tardes, con su castillo, buenas tardes. Doña Ruth, ¿cómo me le va? Bienvenida. ¿En qué sector se encuentra a esta hora usted? Estoy por acá en el centro, en la 26. Bueno, ¿cuál es la inquietud para el doctor Enrique Saavedra? Aló. Sí, la escuchamos. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la pregunta que le tiene el doctor Enrique? Sí, señor, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Resulta que mi mamá No, que A ver, tenemos, ya vivió 2 años para acá. es que tenemos como problemas de comunicación. A los 2 años la señora. Ubíquese mejor, doña Ruth, por favor. Que tenemos como problemas ahí de comunicación. A ver, Sí, ¿ya está señor. mejor por ahí? ¿Ubicadita mejor? Asómese a la ventana para que le entre mejor la señal. La escuchamos. ¿Cómo es la pregunta? ¿Será por acá? Sí, dale. Aló. ¿La escuchamos? Bueno, voy a aclarar que... Sí, señor. Resulta que mi mamá vive en una casa hace 40 años. Sí. Ajá. Y no, definitivamente no pudo. Sí, va a No se tocar pudo con doña Ruth, bueno. retomar o que nos Que retome nuevamente, la llamada. exactamente, intentar nuevamente con doña Ruth, porque no pudimos, que tenemos otro oyente. Hola, 311-876-8985. ¿Quién anda por aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, su merced, Dios los bendiga. Amén. ¿Con quién hablamos? Rosalba García. ¿Con quién, perdón? Con Rosalba García. Rosalvita, ¿se comunica de qué sector? Bogotá, sí, sector, no sé, sector sur. Mi amor, te escucho muy lejos. ¿Serías tan amable? ¿Aló? Eso, por ahí, Eso, perfecto. así. Eso, mi amor. Háblenos durito para que escuchemos ¿Aló? la pregunta que le tiene al doctor. ¿Cuál es la inquietud que le tiene al doctor Enrique Saavedra? A ver, la pregunta para el doctor es la siguiente. ¿A cuánto tiempo caduca o cuánto tiempo tiene uno para reclamar en una sucesión? Es que mi padre murió, pero ya él murió hace como 20 años, pero él dejó mucha plata y cuando él murió pues yo era demasiado polla y sin un peso, entonces no podía reclamar, no me acerqué. Quiero saber si aún después de 10 años tiene uno derecho a ir a reclamar algo. ¿Aló? Sí. Entonces, la estaba escuchando, doña Rosalba. O si el doctor quiere darme su número personal y yo lo llamo luego, lo voy a la oficina. No importa si me cobran la consulta, que no me tire muy duro. No, también le hacemos la asesoría, pero también con mucho gusto. ¿Qué documento saco? Yo tengo el número de la cédula de mi papá. Sí. ¿Hace cuánto murió? ¿Hace cuánto murió? ¿Perdón? ¿Hace cuánto murió su padre? Él creo que ya tiene 20 años de muerto. Sí. ¿Y los bienes que le pertenecían siguen estando a nombre de él o ya se distribuyeron entre otros herederos? No sé, porque él ya tenía otra señora y habían 3 hijos.
con esa señora. Con mi mamá, que también ya falleció, éramos dos, mi hermano que ya falleció y yo. Él tenía unos inmuebles en la zona industrial, en la 33, carrera 33 o 34 con calle 15, o sea, de la Sexta hacia el norte. Y por ahí otras vainas que yo sé. Bueno, listo. Ya la información está completa, Rosalba. Gracias por su llamada. Bueno, la pregunta, creo que ella empezó haciendo la pregunta clave y es el término de caducidad. En este caso se llama prescripción. A veces se llama caducidad, a veces prescripción. Eso es algo técnico. Es lo mismo al fin y al cabo de la acción de petición de herencia. Entonces, lo primero es decir, y al final, como la vez pasada, podemos dejar el número y ahí miramos también cómo ayudarle a los oyentes si hay tiempo, que es lo que generalmente escasea. Que es lo que no sobra. Pero es lo siguiente, cuando una persona fallece y deja un patrimonio y pasan los años y este patrimonio no se distribuye a través de una sucesión, digamos que puede estar indefinidamente la situación así. Eso se llama herencia adyacente, está adyacente la herencia. El problema es cuando sí se hace la sucesión y alguien que se cree con legítimo derecho quedó por fuera. Ahí es donde el término de prescripción afecta. Entonces, por eso la señora Rosalba nos dice que él tiene otros hijos de otro matrimonio, de otra unión, y que posiblemente sí se haya hecho la sucesión con otras personas y el hermano que falleció y ella habrían quedado por fuera. Allí sí corre un término de prescripción de la acción de petición de herencia, que son 10 años. Según el artículo 1326 del Código Civil, son 10 años. ¿Qué pasa? Que cuando hay la herencia, siempre se debe convocar, cuando se hace el proceso de sucesión, bien sea notarial, cuando todos están de acuerdo, o judicial, cuando hay controversia, porque algunos no están de acuerdo con la adjudicación que se quiera hacer de la herencia, ahí se tiene que emplazar. Emplazar en derecho significa como comunicar o llamar a los herederos indeterminados, porque uno nunca sabe, ¿no? Benigno, ¿cuántos hijos tiene? 2. Hasta que se sepa, ¿no? Sí, sí. Entonces, reconocido, ¿no? Sí. Pero de pronto ni el propio, bueno, Dios no lo quiera que ni Benigno sepa, pues. Sí. Entonces, siempre hay que hacer, no me asuste, doctor. Siempre hay que hacer un emplazamiento a los herederos indeterminados, quiere decir todas aquellas personas que se crean con derecho antes de que se cierre esa sucesión. Y eso le obligan al abogado que lleva eso, le dicen, usted tiene que publicarlo en un diario de amplia circulación y tiene que, además, hay una página de la rama judicial que es de emplazamientos a herederos. Entonces se supone que ahí quedó notificado toda la sociedad y el que tiene un tiempo, un mes para presentarse todo aquel que se crea con derechos a participar en esa sucesión. ¿Qué pasó? Se venció el plazo, continuó la sucesión, se aprobó la adjudicación por el juez o por el notario y aún después de eso de que queden firme hay 10 años para que uno llegue a reclamar y diga, un momento, y levante la mano, me dejaron por fuera de este, ¿por qué? Yo soy heredero. Como en el matrimonio, ¿no? Que hable ya ahora o calle para siempre. Sí, pero fíjese que aquí en la sucesión, como es muy posible que no se entere uno, porque eso salió en un... el edicto se hace en un diario de amplia circulación, en la página de edictos de la rama judicial y también en una emisora radial. En horas que la gente escuche 6 de la mañana, 9 de la noche. Por ejemplo, Alerta Bogotá. Por ejemplo, mire, aquí ahí pueden venir a poner edictos, claro. y cobran barato la cuña. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí no solamente cayó para siempre, quedó en firme la sucesión y le dicen, aunque ya era calle para siempre, le doy 10 años más de que se presente porque usted no se enteró. El problema es que aquí con la señora Rosalba pasaron 20 años. No significa eso que ya se haya perdido la oportunidad, porque Rosalba nos decía que ya no sabe si se adelantó o no proceso de sucesión o trámite de sucesión con otros herederos, no lo sabe. ¿Cuál es la manera de saberlo? Si uno sabe qué casa le pertenecía al papá de Rosalba, que murió hace 20 años, y uno va a instrumentos públicos y pide con la dirección que le den el número de matrícula inmobiliaria y mira el certificado de libertad de tradición y aparece todavía nombre de él, del padre que está fallecido después de 20 años, quiere decir que no se ha adelantado sucesión, o que si se adelantó de ese bien, que es un bien inmueble que normalmente es de lo que más vale en nuestro patrimonio, quedó por fuera, lo cual no es lógico. Entonces lo más probable es que no se adelantó sucesión. ¿Qué quiere decir? Que está a tiempo de iniciar su sucesión con un abogado de su preferencia, pero si ya ahí dice que se adelantó sucesión y que se adjudicó a fulano o a perencejo como herederos del señor,
Entonces tiene que ver la fecha, porque son 10 años desde que queda en firme y de pronto ellos se demoraron más de 10 años y todavía no han pasado los 10 años desde que quedó en firme. Entonces, ese sería con respecto al hermano muerto de Rosalba, el hermano que falleció. Hay que decir que el hermano también tendría derecho a través de heredar por representación de los herederos de él que estén vivos, que si hay hijos vivos podrían presentarse a pedir la cuota hereditaria si procede todavía, y esa sería, digamos, a grandes rasgos la explicación de lo que podría hacer la señora Rosalba. Pues uno trata de no ser técnico, pero es que estas cosas ya tienen un poquito de tecnicismo. De más técnica, ¿no? De más técnica. Doctor, ahí en ese caso, ¿hasta qué grado de consanguinidad se podría, digamos, solicitar, se podría participar en el caso de la sucesión? Bueno, todos los grados de consanguinidad que sean, porque, por ejemplo, el primer grupo llamado a participar en la herencia, que puede ser por representación o por sí mismo, son los descendientes, pero la ley no dice cuáles. Puede ser el descendiente de primer grado, que es el hijo, el de segundo grado, que es el nieto, el de tercer grado, que es bisnieto, el de cuarto grado, que es el tataranieto, no importa, el que esté vivo y aparezca. Y en segundo grado, si no hay descendientes, los ascendientes, pero no dicen primer grado, serían los padres, en segundo los abuelos, en tercero los bisabuelos, no dice. Tercero, los colaterales, que serían los hermanos. Los hermanos sí, fíjese que solamente hay un grupo de hermanos reducidos. Pero cuando es ascendientes y descendientes, yo puedo presentarme como representante de mi tatarabuelo, que en este momento sería heredero, y no se puede presentar porque no está vivo, no quiere o no puede. ¿Por qué no puede? Porque no existe. O porque no quiere, por ejemplo, porque tiene una situación de discapacidad que no le permite aceptar la herencia. Por ejemplo, un tío, un primo, ¿no? ¿No alcanza? Entonces, los herederos de ellos, por ejemplo, yo tendría, digamos que el hermano por especular, pues como para hacer un ejercicio de simplemente conocimiento. Si el hermano de Rosalba García, que no está vivo, no tiene hijos, sino tiene sobrinos vivos, estos sobrinos serían herederos de él en el tercer orden, primero descendientes, luego descendientes, luego hermanos, perdón, el cuarto orden, y luego sobrinos. Esos sobrinos dirían: yo vengo a nombre del hermano de Rosalba a heredar la cuota que a él le corresponde como representante de él, no a nombre propio, sino como representante del que no está vivo. Ajá. Porque es como dicen por ahí, ¿no? Que al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Benigno, tenemos la última llamadita y ya vamos con el teléfono, con todos los datos de contacto del doctor Enrique Saavedra, porque la gente está aquí viendo que por favor que el teléfono, ya vamos con el teléfono para que usted pronto tenga una asesoría más personalizada con el doctor Enrique Saavedra. Así que alcanzamos la última llamada, mi estimado Benigno. Sí, señor, a las 3 de la tarde y 50 minutos cambian las manecillas del reloj. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Chupar Barrote. ¿Con quién hablamos? Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Sí, ¿aló? Sí, la escuchamos. ¿Con quién hablamos? Con María del Carmen. María del Carmen. Camacho. La escucha el doctor Enrique Saavedra. ¿Cuál es su inquietud? Hágame un favor. Lo que pasa es que yo tengo un problema de una herencia también, porque es que mi ex esposo heredó una herencia por parte de la mamá, pero él falleció también. Yo ya no vivía con él, sino él tenía por ahí una vieja y dejó a esa mujer ahí en la casa, el cual ella no se ha querido ir ni no ha querido desocupar, mientras que yo sí tengo un hijo que es discapacitado, no puede trabajar y él no ha podido ni disfrutar esa herencia ni nada. ¿Qué hago yo ahí en ese caso? Bueno, ¿aló? Sí, la escuchamos. Un saludo para María del Carmen. A ver, aquí el heredero es el hijo de los dos, ¿no? El hijo en común. Dos hijos. Sí. Exacto. Entonces los dos hijos son los herederos. Los dos hijos son los herederos. ¿Qué pasa? Que al parecer la que fue la última compañera permanente del señor, del exmarido de María del Carmen, está habitando la casa que hace parte de una sociedad conyugal y de una sucesión. Es que, a ver, todavía está ahí María del Carmen, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, una señor. pregunta. ¿Ustedes hicieron un divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso antes de que ella, o en algún momento? No. O sea, él yo murió. No, en ningún momento me separé. Él murió y ustedes nada, siguieron nada. siendo cónyuges hasta la muerte de él. Sí. Bueno. Sí, señor. Entonces aquí ocurre lo siguiente. Además, antes de la sucesión hay que hacer
una liquidación de la sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal no se finalizó y le pasa a tanta gente, ¿no? Que así que ya estoy aprendiendo las palabras de Benigno, se abre, ¿cierto? Entonces, y dejan ahí jurídicamente el matrimonio, no lo disuelven, ¿cierto? Entonces, sí. Aquí hay que liquidar la sociedad conyugal. Entonces, lo primero que hay es que, como en toda liquidación, hay unos activos y unos pasivos, y los activos menos los pasivos da el patrimonio neto, y ese patrimonio neto hay que adjudicarlo la mitad, en teoría, eso venía siendo así hasta hace unos 10 años, al cónyuge superstite, que así se llama el esposo sobreviviente, o el cónyuge sobreviviente, que sería María del Carmen, y la otra mitad pasa a la sucesión, con los 2 hijos, por partes iguales, porque estamos asumiendo que es una sucesión intestada, o sea que no hubo testamento. En el caso de que yo decía que hace 10 años cambió, es porque ahora le reconocen derechos a la compañera permanente, aún existiendo el vínculo matrimonial. Entonces, pero se puede, digamos que uno como abogado de María del Carmen solicita que en su calidad de cónyuge superstite, así no haya vivido los últimos años con él, se le liquide y se le adjudique el 50%, pero la señora hay que advertir que puede presentarse al proceso y decir, oiga, a mí me corresponde una parte proporcional a prorrata del número de años que yo puedo demostrar que en unión marital de hecho conviví con él. Pero la parte de la sucesión sí no se toca, porque es solo para los herederos. En este caso tiene herederos en el primer grado, como decíamos, los hijos. Entonces, creo que hay algo en común como para cerrar, y es que fíjese que muchos oyentes, y creo que ese es el gran valor que tiene este programa de Alerta Bogotá, que la verdad no me canso de felicitarlos, es que las personas dejaron sus aspectos jurídicos de manera incompleta, ¿cierto? Su situación personal cambió, pero ellos no ajustaron porque no era la prioridad, de pronto la prioridad era el aspecto emocional, el aspecto económico, y con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta que esos arrastres les traían problemas. Y bueno, en buena hora están oyendo el programa y están preguntando cómo finiquitar esas situaciones que en su momento no se finiquitaron y les han traído dificultades. Algo antes yo le prometí que le iba a decir que si chupaba barrote o no chupaba barrote. Sí, señor. El que maltrataba al animal. Claro. Aquí, claro, mire, sí, el artículo 339A del Código Penal quedó así. Dice que el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico, todos esos quedan, causándole la muerte, incurrirá en prisión de 32 a 56 meses. Quiere decir que la pena máxima supera los 4 años, porque 4 años son 48 meses. ¿Qué significa? Que si la pena máxima, si la pena mínima son 32 meses, la pena mínima es menos de 4 años. Quiere decir que si la pena mínima es menos de 4 años, el delito es escarcelable. Escarcelable quiere decir que se puede cumplir en prisión domiciliaria. Pero de todas maneras, queda usted, aunque no chupe barrote, queda usted estigmatizado porque en su pasado judicial aparece. Y no solo eso, sino que tiene que pagar multa de 30 a 60 salarios mínimos. Eso viene siendo entre 40 y 75 millones de pesos. Igual que a la reseña, ¿no, doctor? Claro, Claro, no, el pasado judicial se Claro, afecta. ahí queda, ahí Lo que queda. llaman por ahí, se tira la hoja de Se vida. tira la hoja de vida. Bueno, Benigno, nos vamos, por favor, doctor Enrique Savera, sus datos. ¿cómo Es que así? lo habrá pasado volando y ya tenemos aquí, miren, nos está respirando la gente a calzón quitado. Miren. Entonces, en las líneas telefónicas, los contactos, doctor Enrique Savera. Bueno, les pido que por favor solo WhatsApp, no llamadas. Solo WhatsApp. Mi Listo. contacto es 302-388-2602. Lo vuelvo a repetir. 302-388-2602. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a usted, doctor, porque pues ahí está, tiene a nuestros oyentes pues bastante informados Pues, si yo y le por casco una supuesto perra pues que esa tengo en es el la caso. razón.